Traicioné a mi esposo. Ella dijo esto con la misma calma que aquellos que piden un vaso de agua. No hay temblor en la voz, sin lágrimas, solo esa confesión seca y aguda colgando en el aire como un hilo de cuchilla. Había estado en ese confesionario durante 12 años, 12 años escuchando secretos, culpa, vergüenza arrastrada a mí como piedras pesadas. Pero algo en esa mujer fue diferente. Ella no pidió perdón, ella solo estaba hablando. Ya sentí, fue una noche de jueves. La iglesia estaba vacía, a excepción de 2 velas encendidas cerca del altar y el bajo guardabosques de la vieja madera debajo de mis rodillas. El olor a cera derretida se mezcló con aire frío y húmedo que entró en las ventanas altas. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, delgada, constante, como si el cielo también estuviera cansado. Había terminado la última misa hace casi 2 horas. La iglesia debe estar cerrada, pero siempre dejo el confesionario abierto hasta las 9 de la noche. Es una promesa que hice para mí cuando me ordenaron. Nunca negar los oyentes a aquellos que necesitan hablar, incluso si es tarde, incluso si estoy exhausto. Esa noche estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché los pasos. Lento, firme, no hay prisa. El sonido resonó a través de los muros de piedra como si viniera de lejos, pero sabía que estaba cerca. No fue el paseo apresurado de aquellos que llevan culpa urgente. Era el piso de los que ya decidieron, de quien ya elegiste las palabras que dirías. Entró en la cabaña al lado y se arrodilló. Escuché el crujido de la madera bajo el peso de su cuerpo. Escuché la tela de la capa que cepillaba la cuadrícula. Ella cruzó las manos. No vi, pero escuché el sonido sutil de los dedos entrelazados. No pude verla completamente a través de la cuadrícula de madera, solo el contorno de su paleta de cara, inexpresiva. Llevaba un abrigo oscuro, el cabello atado hacia atrás, sin adornos, nada que llamara atención. Parecía una mujer común, el tipo de persona que cruza en la calle y olvida el siguiente segundo, pero tu presencia tenía algo tenso, como si tuviera un peso invisible que chupa el aire. Esperé, siempre espero. Hay un silencio necesario antes de cualquier confesión, un espacio donde la persona decide si cruza esa puerta. Ella respiró hondo, 1 vez, 2 veces, y luego comenzó. Padre, vine porque necesito decir eso en voz alta, no porque me arrepiento, sino porque ya no puedo llevarlo solo. La voz era baja, controlada, casi mecánica. No había temblor, no hubo dudas. Era como si hubiera ensayado esa frase 1000 veces antes de venir aquí. Esperé, siempre espero. La gente necesita tiempo para elegir las palabras correctas, pero ella no dudó. Traicioné a mi esposo, lo dije, francamente, sin vergüenza aparente. Cerré los ojos por un momento. Adulterio, confesión común. Ya había escuchado variaciones de esta misma oración cientos de veces. Mujeres que lloraron, hombres que se rompieron, personas que habían sido destrozadas, buscando alivio o absolución. Pero ella estaba completa, calma, frío, y eso me molestó. ¿Cuánto tiempo sucede esto?, pregunté, manteniendo mi voz baja, casi un susurro. Ella tardó en responder. Escuché al Madeira Ranger cuando ajustó el cuerpo. Respiró hondo, pero no sacudió. 3 años, 3 años. No fue un error, no fue un impulso. Era una elección repetida y silenciosa, sostenida por 1000 mentiras diarias. ¿Y él sabe?, yo pregunté. Ella sonrió. No lo vi, pero sentí. Hay cosas que sientes a través de la cuadrícula de madera, en el tono de aliento, en el peso del silencio. No, él nunca lo sabrá. Se arrodilló con calma, sin una lágrima en los ojos. Sus palabras parecían frías, casi ensayadas, pero cada una escondió una herida profunda. Cuando reveló lo que le había hecho a su esposo, el aire de la iglesia se detuvo. Esta frase estaba conmigo. La repetí mentalmente mientras seguía hablando, porque algo en esas palabras no encajaba. Ella no estaba allí para redimirse, ella estaba allí para testigo, como si necesitaras una audiencia para lo que llevaste, y yo era esta audiencia. Es un buen hombre, ¿sabes? Trabaja duro, cuídame. Nunca levantó la voz, nunca sospechó nada. Ella habló sobre su esposo como quien describe un mueble, funcional, presente, pero distante, sin afecto, sin peso emocional, como si fuera solo una parte del paisaje de su vida. Se despierta temprano todos los días. Haz café, déjame listo antes de irme. Regresa tarde, pero siempre me trae algo, una flor, un chocolate, cosas pequeñas. Ella hizo una pausa. Escuché que el sonido de su aliento se volvió más lento, y yo nunca lo agradecí realmente. Había algo extraño en ese tono. No fue culpable, fue casi desdén, como si ella despreciara su amabilidad. ¿Y el otro? ¿Quién es él?,
Pregunté sabiendo que esta pregunta siempre revela más de debería. Ella hizo una pausa. Esta vez sentí la vacilación. No estaba avergonzado. Fue cálculo, como si estuvieras decidiendo cuánto podrías decir. Alguien que conocí por casualidad, en una cafetería. Hablamos, nos reímos y de repente estaba sucediendo. Por casualidad. Siempre es por casualidad. Pero sabía que no lo era. Nada como esto sucede por casualidad. ¿Sabe que estás casado? Sabes, nunca me escondí. ¿Y no le importa? Ella se rió, bajo, seco, sin alegría. Él dice que me ama. Esperará el tiempo que sea necesario. Esperará, como si hubiera un futuro planificado, como si la traición fuera destino. ¿Y tú? ¿Lo amas? Silencio. Un largo y largo silencio que se extendió durante segundos que parecía minutos. No lo sé. Creo que sí. Pero no importa. No importa. Esa respuesta fue más reveladora que cualquier confesión de amor. Entonces, ¿por qué continúas? Escuché el sonido de la tela en movimiento. Ella enderezó su cuerpo como si la pregunta le hubiera molestado físicamente. Porque con él, me siento vivo. Con mi marido, yo solo, existo. Existir. Qué palabra tan cruel para describir un matrimonio. No vivas, no ames, solo existen, como si fuera una fantasma dentro de su propia vida. ¿Nunca sospechó? ¿En 3 años? Nunca. Él confía en mí, completamente. La forma en que dijo completamente sonaba casi como una acusación, como si su confianza fuera un fracaso, una debilidad. ¿Y te molesta? ¿Debería? No respondí, porque la respuesta era obvia, pero ella no quería escuchar eso. Padre, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. ¿Crees que una persona puede amar a 2 personas al mismo tiempo? Suspiré. Era una vieja pregunta. Una pregunta que nunca tiene una determinada respuesta. Creo que una persona puede sentir muchas cosas al mismo tiempo, pero el verdadero amor requiere elección. Ella estaba en silencio, como si procesara mis palabras, o como si estuvieras decidiendo si estabas de acuerdo. ¿Qué pasa si no quiero elegir? Esa frase me congeló, porque no era una duda, fue una decisión. Oitanarita, entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté, rompiendo el protocolo, pero necesitaba entender. Ella respiró hondo. Sentí que el aire salía lentamente de sus pulmones, como si se preparara para algo, porque lo que hice no fue solo traicionar. El viento golpeó las ventanas de la iglesia. Una de las velas tembló, casi borradas. No me moví, no parpadeé, solo esperé. Lo destruí, sacerdote. No a la vez, gradualmente, con cada mentira, con cada excusa, con cada vez que lo miraba y fingía ser la mujer que conocía. Su voz era más baja ahora, casi un susurro, pero no hubo arrepentimiento. Era pura frialdad, como si difundiera un cadáver y describiera cada corte. Él me ama, ¿sabes? Realmente me ama. Y yo, nunca lo amé, ni siquiera al principio. Sentí el peso de esa confesión para caer sobre mí como una piedra. Ella nunca lo amó, ni siquiera al principio. Me casé porque era correcto hacerlo, porque mi familia estaba esperando, porque estaba a salvo, porque todos dijeron que era perfecto para mí. Seguro, perfecto. Palabras terribles para describir un matrimonio. ¿Y ahora? Pregunté, sintiendo el peso de la conversación. Ella respiró hondo. Esta vez, escuché un ligero temblor, casi imperceptible, pero estaba allí. Ahora, no sé si puedo parar. Silencio. El tipo de silencio que no está vacío. Está lleno de cosas un bit, lleno de confesiones que aún no se han hecho. Ella enderezó su cuerpo nuevamente. Escuché el sonido del cepillado de tela en la madera. Entonces ella dijo algo que me congeló. Padre, ¿crees que una persona puede destruir a otra solo porque existe cerca de ellos? No respondí, porque no sabía cómo, porque creo que sí. Y creo, eso es lo que estoy haciendo con él. Ella hizo una pausa, respiró hondo. Él no sabe quién soy realmente. Le encanta una versión de mí que nunca existió. Y lo dejo. Todos los días lo dejo. Hace hombres en que ella guardó silencio por unos segundos. Esperaba que ella dijera más, para explicar, para justificar, pero ella no hizo nada de eso. En cambio, ella se levantó, despacio. No hay prisa. Gracias por escucharme, padre. Y antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera ofrecer cualquier palabra de comodidad o penitencia, dijo algo que me hizo congelar. Mañana es nuestro aniversario de bodas. 10 años. La puerta de la cabina se abrió. Ella se fue. Y me quedé allí solo con esa frase colgando en el aire. 10 años. 10 años de mentiras. 10 años de traición silenciosa. 10 años de una vida construida sobre nada. Y ella celebraría. Cuando dejé el confesionario, la iglesia estaba en completo silencio. La lluvia se había detenido. Las velas estaban casi consumidas. Solo quedaba el olor a cera derretida, mezclada en el aire frío de la noche.
Caminé hacia el altar, me arrodillé, intenté rezaire, pero las palabras no llegaron, porque algo estaba conmigo, algo que ella no dijo, pero sentí. Ella no vino a contarme sobre la traición, ella vino a contarme lo que iba a hacer. Su nombre estaba en la sección de eventos sociales del periódico local. No fue nada impactante, solo un anuncio pequeño y discreto en la parte inferior de la página. Marcos y Elena Almeida celebran 10 años de matrimonio con una cena familiar íntima. 10 años. Marcos y Elena. Sostuve el periódico con tremendas manos. No sé por qué me afectó tanto, quizás porque, en ese momento, ya no era solo una voz en el confesionario. Ella tenía un nombre, y tenían una vida visible, pública y documentada, una vida que parecía perfecta en los ojos de cualquiera, una vida que estaba a punto de desmoronarse, o tal vez ya se estaba desmoronando, y nadie, ni siquiera él, se había dado cuenta. Pasé todo el día pensando en ella. No pude concentrarme en masas, oraciones, las tareas del día. Mi mente siempre volvía a esa voz fría, a esas palabras calculadas, la forma en que ella dijo, él nunca sabrá. Durante la misa de la mañana, me topé con las palabras de la liturgia, 2 veces. Una dama en la primera fila me miró preocupada. Sonreí, fingí estar bien, pero no lo fue, porque lo que más me molestó no fue una traición, era la certeza. Ella estaba tan segura, como si supieras exactamente lo que estabas haciendo, como si tuviera control total sobre cada detalle. Y a la gente así esconde algo más grande. Lo había visto antes. Confesiones que comienzan pequeñas y crecen, capa por capa, hasta que revela algo monstruoso. Comienzan con lie y terminan con I Matiled. Comienzan con I betray y terminan con algo que no tiene nombre. Y sentí, en el fondo, sabía, que esa mujer no me había dicho ni la mitad de la verdad. Ella regresó el viernes por la noche. Casi esperó eso, casi como si supiera que no había terminado, que había más. Siempre hay más. Eran 8:40 cuando escuché los pasos nuevamente, lento, firme, idéntico a los de la noche anterior. Entró en el confesionario, se arrodilló y guardó silencio durante unos segundos. Esperé, siempre espero, pero esta vez, el silencio era diferente, pesado, como si estuviera decidiendo dónde empezar, como si configurara las palabras como piezas de un rompecabezas. Padre, ¿leíste el periódico hoy? La pregunta me tomó por sorpresa. Me congelé. ¿Cómo supo ella? Lee, respondí, manteniendo mi voz neutral. Entonces vi nuestro nombre, no mi nombre, o su nombre, nuestro, como si todavía fueran una unidad, como si la traición no hubiera pegado esto. Vi, ella respiró hondo. Escuché el sonido de sus dedos en movimiento, como si estuviera poniendo algo, tal vez el abrigo, tal vez las manos nerviosas, o tal vez eliminar algo del interior de la bolsa. No pude ver, fue una hermosa cena. Mi madre organizó todo, flores blancas, lirios porque ella sabe que me gusta, velas por toda la mesa, música en vivo, un violinista que tocó la misma canción que se tocó en nuestra boda. Ella hizo una pausa. Marcos dio un discurso, frente a todos. Dijo que era lo mejor que había sucedido en su vida, que los últimos 10 años fueron los más felices que ha vivido. Esperaba pasar los siguientes 50 a mi lado. La forma en que ella dijo que no había emoción fue como leer una lista de compras. Frío, distante. ¿Y qué sintiste al escucharlo? Yo pregunté. Silencio. Un silencio largo e incómodo que duró tanto que pensé que no respondería. Nada, padre. No sentí nada. Nada. Esa palabra resonó dentro de mí como un tiro. No sintió nada al escuchar a su esposo decir que era lo mejor en su vida. ¿Al menos sonríes? ¿Gracias? Claro, sonreí, agradecí, incluso lloré un poco, pero eran falsas lágrimas. Ellos eran. No estaba avergonzada de admitir, ninguno, como si mentir fuera tan natural como la respiración. ¿Y después del discurso? ¿Qué pasó? Todos aplaudieron. Mi madre lloró con emoción. Mi padre le palmó la espalda y dijo, «Eres un buen hombre, Marcos». Y él me miró como si fuera lo más precioso del mundo. Ella hizo una pausa. Escuché que el sonido de su respiración se volvió más lento, más controlado, y miré hacia atrás y pensé, no merezco este aspecto. Esa frase me cortó, porque había algo cierto allí, tal vez lo único verdadero que había dicho hasta ahora. ¿Y anoche? ¿Después de la cena? Ella se rió, bajo, seco. ¿Me fui? ¿Salió? Sí, dijo que necesitaba aire. Tenía dolor de cabeza. Creía, por supuesto. Siempre cree. Ella hizo una pausa. Escuché que el sonido de su respiración se volvió más lento, más controlado. Fui a buscar al otro.
Sentí que mi estómago se apretaba. Ella había traicionado el marido en su noche de aniversario de bodas, la misma noche que había declarado su amor frente a toda la familia. ¿No crees que eso fue cruel? Ella tardó en responder, como si realmente estuvieran considerando la pregunta, como si fuera la primera vez que alguien había usado esa palabra. Creo que fue honesto. Honesto. ¿Qué palabra tan extraña para describir una traición? ¿Como esto? Porque finalmente se lo tomé a mí mismo lo que siempre supe. No lo amaba. Nunca me encantó. Y quedarme allí, sonriendo, fingiendo, eso sería cruel. Había una lógica distorsionada en eso. Una lógica que tenía sentido solo dentro de su cabeza, como si la mentira fuera más honesta que la verdad. Pero sigues fingiendo. Todos los días. Lo sé. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Silencio. Ella no tenía respuesta. ¿Dónde te encontraste? En un hotel. Siempre en el mismo hotel. Habitación 304. Habitación 304. El detalle era pequeño pero revelador. No estaba en ningún lado. Era un lugar específico. Un lugar que tenía historia. ¿Por qué siempre lo mismo? Porque es seguro. Porque nadie nos conoce allí. Porque puedo fingir durante unas horas que soy otra persona. Para fingir. Siempre finge. Ella fingió a su esposo. Fingió al amante. Él fingió a sí misma. ¿Y quién eres cuando estás allí? Ella tardó en responder. Alguien libre, gratis. Pero ella no era libre. Ella estaba atascada, arrestado en mentiras, en elecciones, en una vida que ella se construyó. Padre, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Cuando estuve con él anoche, con el otro, sentí algo que nunca sentí con mi esposo. Esperé, culpa. Eso me tomó por sorpresa. Finalmente ella sentía algo, pero luego ella continuó. No culpar a traicionar. Culpar por no sentirse culpable antes. Y de repente, entendí. Ella no lo sentía. Ella estaba confundida. Confundido porque se dio cuenta de que debería sentir algo. Cualquier cosa, pero no sentía. ¿Crees que esto es normal, padre? ¿No sientes nada? No sé si normal es la palabra correcta. Entonces, ¿qué es? Respiré hondo. Vacío. Ella estaba en silencio, como si esa palabra hubiera alcanzado algo profundo. Eso es exactamente eso. Vacío. ¿Y qué pretendes hacer ahora? Silencio. Un silencio que duró tanto que pensé que no respondería. Entonces ella dijo algo que me congeló. Necesito decirte lo que realmente sucedió. Mi corazón aceleró. Lo que realmente pasó. Esa frase siempre precede a algo terrible. ¿Qué quieres decir? Ella enderezó el cuerpo. Escuché al Ranger de Madeira. Escuché que su respiración se ponía más corta, más nerviosa. Cuando dije, traicioné a mi esposo, no era así. Fruncí el ceño. ¿No estaba bien? No entiendo. No traicioné porque me enamoré de otro. Hice trampa porque necesitaba saber si todavía podía sentir algo. Ella hizo una pausa. Respiró hondo. ¿Y sabes lo que descubrí, padre? No lo soy. Esas palabras colgaban en el aire como una oración. No puedes sentir nada. No con él. Ya no. Tal vez nunca fue. Scam. Ella guardó silencio por unos segundos. Luego continuó, pero ahora la voz era diferente. Más bajo. Más peligroso. ¿Sabes qué es vivir 10 años con alguien y sentir que estás solo? ¿Sabes qué es despertar todos los días y mirar a la persona a tu lado y sentir nada más que vacío? No respondí, porque no hubo respuesta. Lo intenté, padre, juro que lo intenté. Traté de amarlo, traté de ser la esposa que merecía, pero no puedo. ¿Y el otro? ¿Lo amas? Ella se rió, pero no fue una risa alegre, fue una risa amarga, casi desesperada. No lo sé, no lo creo. Creo que solo no puedo amar a nadie. Me golpeó como un golpe. Ella no podía amar a nadie, ni siquiera el marido, ni siquiera el amante, ni siquiera tú mismo. ¿Esto te asusta? ¿Debería? Sí. Ella estaba en silencio, como si procesara eso. Creo que siempre lo supe, desde la infancia. Vi a las otras chicas llorar cuando sus mascotas murieron, o cuando lucharon con amigos. Y yo, nunca lloré, nunca sentí nada. Ella hizo una pausa. Mi madre dijo que era fuerte, pero no era fuerza, padre, era ausencia. ¿Le dijiste eso? No, nunca diré. ¿Por qué? Silencio. Y luego, ella dijo algo que me hizo temblar, porque él no soportaría. Y yo, no quiero lastimarlo así, no quiero lastimarte. Pero ella ya estaba sufriendo, cada día, con cada mentira, con cada sonrisa falsa, con cada te amo. Eso no significaba nada. ¿Crees que seguir mintiendo no te está lastimando? Creo que algunas mentiras son más amables que la verdad. Esa frase me dejó sin palabras, porque en cierto modo, ella tenía razón, pero de otro, fue terrible. Ella se movió de nuevo. Escuché el sonido de algo movido, tal vez una bolsa, tal vez un pañuelo, o tal vez ella estaba sacando algo de su bolsillo, algo pequeño que hizo un sonido metálico. Padre,
¿Crees que una persona puede ser mala sin hacer nada obviamente mal? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Nunca lo he golpeado, nunca grité, nunca lo humillé, pero le miento todos los días. Fingido que lo amo, fingido que soy feliz. Y él cree, realmente cree. Ella hizo una pausa. ¿No es esto peor que ninguna violencia? No sabía qué decir, porque en el fondo ella tenía razón. Violencia silenciosa, crueldad invisible. Sí, creo que es. Ella respiró hondo, como si estuviera aliviado de que confirmara. Creo que también. Hay una cosa que no te dije ayer. Todo mi cuerpo estaba tensado. ¿Qué? No vine aquí solo para confesar. Vine porque necesito coraje. Coraje. Esa palabra no coincidía con el resto de la conversación. ¿Coraje para qué? Ella estaba en silencio. Un silencio tanto que pensé que ella se había ido. Pero entonces ella susurró. Hacer lo que hay que hacer. Mi sangre se congeló. ¿Qué quieres decir con eso? Ella no respondió de inmediato. Escuché el sonido de la tela en movimiento. Escuché el sonido metálico nuevamente, más claro ahora, como si estuviera sosteniendo algo, girando algo entre los dedos. Padre, ¿crees que algunas personas nacen rotas? No sé, creo. Creo que nací de esa manera, sin la capacidad de sentir lo que sienten otras personas. Esto tiene un nombre. Sé cómo se llama. Ella me cortó con un tono más duro. Pero eso no es eso. No soy yo. No soy un monstruo sacerdote. Simplemente, no siento. ¿Alguna vez le has dicho a alguien? No, solo para ti. ¿Por qué yo? Ella tardó en responder. Porque no puedes juzgarme. Porque lo que digo aquí, muere aquí. Ella tenía razón. Lo que ella dijo allí estaba allí. Pero eso no hizo el peso más pequeño. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Con este conocimiento sobre ti mismo? Silencio. Y luego, ella dijo algo que me hizo darme cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Te dejaré. ¿Dejarlo? Sí, dejaré a mi esposo, pero no de la forma en que lo espera. Mi corazón disparó. ¿Qué significa eso? Ella no respondió. En cambio, se levantó, despacio, como si tuviera un peso invisible. Gracias por escucharme, padre. Y antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera preguntar, suplicar, exigir una explicación, dijo, hay un nombre que necesitas saber, Rafael. Rafael. El nombre fue colgado en el aire como una maldición. ¿Quién es Rafael? Ella hizo una pausa. Escuché su aliento cambiar, más pesado, más controlado. Alguien que nunca debería haber conocido. Y luego, antes de que pudiera preguntar más, ella se fue. La puerta es Rango. Los pasos se alejaron. Y me quedé allí solo con ese nombre resonando en mi mente. Rafael. ¿Quién era Rafael? ¿El amante? ¿Un secreto? ¿Una amenaza? ¿Y qué quiso decir con hacer lo que hay que hacer? Salí del confesionario y caminé hacia la puerta de la iglesia. La noche estaba fría, oscura, sin luna. Miré la calle vacía y sentí un escalofrío por la columna vertebral. Algo estaba mal. Algo estaba muy, muy mal. Y por primera vez en 12 años de sacerdocio, tenía miedo. Sin temor a ella. Miedo a lo que ella podría hacer. 3 días. Fueron 3 días de silencio. 3 días cuando intenté continuar mi rutina. Masas, oraciones, confesiones de otras personas, pero mi mente siempre volvía a ella, Elena, y para ese nombre, Rafael. No sabía quién era Rafael, no sabía lo que representaba, pero lo sabía, sintió profundamente en su alma, que ese nombre llevaba algo terrible. Traté de convencerme de que estaba exagerando, que era solo una mujer confundida, unida a un desafortunado matrimonio tratando de justificar sus elecciones, pero algo no encajaba. Haz lo que hay que hacer. Estas palabras me persiguieron, se hicieron eco en mi mente durante la misa, aparecieron en momentos de silencio, me despertaron en medio de la noche. ¿Qué tenía la intención de hacer? Fue el domingo que todo comenzó a colapsar. Estaba en la sacristía manteniendo las vestimentas después de la misa de la mañana, cuando escuché abierta la puerta de la iglesia, pasos apresurados, pesado, masculino. Salí a ver quién era, un hombre, alto, delgado, con los ojos traseros y una expresión de desesperación en la cara. Llevaba una camisa social acosada como si se hubiera acostado con ella, cabello desalineado, manos tremendas. Padre, necesito hablar con el Señor. La voz salió, estaba al borde del colapso. Claro, ¿vamos al confesionario? Él sacudió la cabeza. No, justo aquí. Necesito que el Señor me mire a los ojos cuando digo eso. Eso Olo me tomó por sorpresa. Las confesiones no funcionan de esa manera, pero algo en su urgencia me hizo estar de acuerdo. Nos sentamos en uno de los asientos delanteros. La iglesia estaba vacía, solo el sonido de la lluvia afuera, golpeando las ventanas. Mi nombre es Marcos. Mi sangre se congeló. Marcos, su marido. Me miró con ojos rojos e hinchados.
como si hubiera pasado toda la noche llorando. Padre, creo que mi esposa planea matarme. Las palabras salieron de su boca como una confesión, pero sonaron como una sentencia de muerte. Estaba paralizado. Traté de decir algo, pero mi garganta estaba seca, completamente seco. ¿Qué te hace pensar eso? Respiró hondo. Se pasó las manos sobre su rostro, tratando de controlarse. En los últimos días ella ha actuado de manera extraña, muy extraña. ¿Extraño cómo? Ella está tranquila, sonriendo todo el tiempo, pero no es una verdadera sonrisa. Es una sonrisa vacía, como si estuviera representando. Representación. Elena siempre representaba, durante 10 años, y hay otras cosas, pequeñas cosas que solas no significarían nada, pero juntos. Hizo una pausa, miró sus propias manos, temblando. Ella comenzó a preguntar sobre mi seguro de vida. ¿Cuántas veces voy al médico? Si me siento bien, si he tenido dolores en el pecho. Mi corazón aceleró, y la semana pasada, encontré algo en el baño, un vaso, sin etiqueta, llena de un líquido transparente. ¿Le preguntaste al respecto? Pregunté. Ella dijo que era medicina para el dolor de cabeza. Pero padre, ella nunca tuvo dolor de cabeza, nunca. Se inclinó hacia adelante, sosteniendo su cabeza entre sus manos. Sé que se ve loco, lo sé, pero me siento profundamente en el alma de que está planeando algo. No sabía qué decir, porque sabía que tenía razón. Ella estaba planeando algo. Ella me había dicho ella misma, haz lo que hay que hacer, pero no pude decirle. No pude romper la confidencialidad de la confesión, incluso si significaba su vida. ¿Has hablado con ella? Él sacudió la cabeza. No puedo. Cada vez que lo intento, ella lo desvía, cambia el tema, o besarme, o dice que me ama. Me miró con ojos desesperados. Pero ya no creo en ella, padre. No creo en nada de lo que ella dice. Estuvo en silencio por unos segundos. Luego sacó algo de su bolsillo, un papel doblado, amasado. Lo encontré ayer, escondido en su cajón. Me entregó el papel. Mi mano tembló cuando la tomé. Abrí lentamente. Era una lista, escribiendo a mano, pequeña letra, ordenada, y lo que se escribió me congeló a los huesos. Verifique la dosis. Ver tiempo. Asegúrese de que no haya testigos. Llame a Rafael. Rafael. El nombre estaba allí, escrito en su carta, en una lista que parecía un plan. ¿Quién es Rafael? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Marcos me miró con una expresión vacía. No lo sé. Nunca antes había escuchado ese nombre. Hizo una pausa, pero anoche, cuando pensó que estaba durmiendo, la escuché hablar por teléfono, corto, casi susurrando, y ella dijo, Rafael, todo está listo. Mi corazón disparó. Todo está listo. ¿Listo para qué? Que le devolví el papel. Mis manos todavía estaban temblando. Marcos, necesitas confrontarlo. Directamente. Muestra este papel. Demanda de respuestas. Él sacudió la cabeza. No puedo. Si hago eso, si tengo razón, puede acelerar lo que esté planeando. Tenía razón. Y lo sabía. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me miró. Y por primera vez, vi algo diferente en tus ojos. No fue desesperado. Fue determinación. Investigaré. Por mi cuenta. Descubriré quién es Rafael. Y descubriré qué está planeando. ¿Qué pasa si te enteras? Estaba en silencio. Un largo, pesado silencio. Así que haré lo que hay que hacer. La misma frase que había usado. Después de que Marcos se fue, estaba solo en la iglesia, sentado en el banco, mirando el altar, tratando de demandar lo que acabas de escuchar. Elena estaba planeando algo, algo que involucró a Rafael, algo que podría matar a Mark, y él también estaba planeando algo, dos lados de una guerra silenciosa, y yo estaba en el medio, detenido por confidencialidad, incapaz de hacer nada. Fersen Das Elam ella regresó esa misma noche, casi espero, casi como si supiera que no podía mantenerse alejada. Eso necesitaba seguir hablando. Descarga. Eran 9:15 cuando escuché los pasos. Lento, firme, entró en el confesionario, se arrodilló y guardó silencio, pero esta vez, no esperé. ¿Quién es Rafael? La pregunta salió antes de que pudiera control, seco, directo. Ella estaba en silencio, un silencio largo e inquietante. Entonces ella se rió, bajo, amargo. Entonces ya sabes, sé mucho. Tu esposo estuvo aquí hoy. Ella hizo una pausa. Escuché su aliento acelerar, solo un poco, pero estaba allí. ¿Qué dijo él? Que estás planeando matarte. Silencio. Un silencio que duró tanto que pensé que se había ido. Pero entonces dijo, y la voz era diferente, más frío, más peligroso. Tiene razón. Mi sangre se congeló. Ella admitió, sin dudarlo, francamente. Elena, no puede ser. No puedo, padre. No puedo liberarme. No puedo vivir mi propia vida. Puedes divorciarse. Puede irse.
puedes, no puedo. Ella me cortó. No entiendes. No puedo simplemente irme. ¿Por qué no? Ella respiró hondo, como si reuniera coraje para decir algo que nunca había dicho antes. Porque nunca me dejaría ir. Esa frase me sorprendió por sorpresa. Marcos parecía un hombre amable, licitación, apasionado. ¿Te amenazó? No directamente, pero lo sé. Sé que si pido el divorcio suplicará, llorará, me hará sentir culpable, y me rendiré, como siempre di. Ella hizo una pausa, y luego pasaré el resto de mi vida arrestada, fingiendo, muriendo por dentro. Había algo cierto en esas palabras, pero también había algo distorsionado, como si se hubiera convencido de que no había otra salida. ¿Y Rafael? ¿Quién es él? Ella estaba en silencio, luego susurró, Rafael es mi hermano. A sorpresa, mi mundo se detuvo. Hermano, Rafael no era el amante, era su hermano. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano menor. Él es diferente. Hay problemas. Siempre lo he hecho. ¿Qué tipo de problemas? Ella dudó. Problemas que me hacen confiar en él por eso. Eso. Estaba hablando de matar a Mark como una tarea, un problema a resolver. Elena, esto es una locura. No puedes. Ya decidí, sacerdote. La frialdad en su voz me cortó como una cuchilla. Ya está decidido. Rafael me ayudará. Y cuando todo haya terminado, finalmente seré libre. ¿Y el otro? ¿El amante? ¿Él lo sabe? Ella se rió, pero no fue una risa alegre. Era una risa vacía. No hay otro, sacerdote. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Inventé al amante. Inventé la traición, porque era más fácil confesar esto que confesar la verdad. Estaba sin palabras. Todo fue una mentira. ¿Entonces nunca has engañado a tu marido? No, no es la forma en que piensas. Ella hizo una pausa, pero lo traicioné de todas las demás formas posibles. Ella se levantó, despacio, como si tuviera el peso del mundo sobre los hombros. Gracias por escucharme, padre. Sé que no puedes hacer nada, y está bien. Elena, por favor, no hagas eso. Ella hizo una pausa. Por un segundo, pensé que ella reconsideraría, pero luego, ella dijo algo que me hizo darme cuenta de que no hubo retorno. Mañana por la noche, sacerdote. Mañana por la noche, todo termina. Y antes de que pudiera decir algo, ella se fue. Me quedé allí, solo, sentado en el confesionario, sintiendo el peso de mi propia impotencia. Ella iba a hacer eso. Ella iba a matar a su esposo. Y yo, no pude hacer nada, porque si rompiera la confesión de la confesión, lo perdería todo. Pero si no me rompiera, un hombre moriría. No dormí esa noche. Estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirando el crucifijo en la pared, tratando de encontrar una respuesta, una salida, cualquier cosa que me haya liberado de esa elección imposible, romper la confidencialidad de la confesión y salvar una vida, o mantén mi voto y deja que un hombre muera. 12 años de sacerdocio, 12 años escuchando secretos, llevando fardos que no eran míos, pero nunca había enfrentado algo así, porque Elena no era solo una pecadora que buscaba absolución, ella era una asesina esperando el momento adecuado. Cuando nació el sol, ya había tomado mi decisión. Iba a buscar a Mark, te iba a advertir, iba a romper lo confidencial, no importa el precio, no importaba si perdí todo, porque algunas vidas valen más que los votos. Me puse mi sotana, tomé las llaves de la iglesia y me fui, pero cuando abrí la puerta, ella estaba allí, Elena, de pie, en la entrada de la iglesia, como si me esperara. Ella llevaba el mismo abrigo oscuro, cabello atado, manos en los bolsillos, y ese aspecto vacío que ya conocía. Buenos días, sacerdote. La voz estaba tranquila, revisado, como siempre. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa alegre, era una sonrisa triste y cansada. Sabía que ibas a intentarlo, por eso vine antes. Mi corazón se congeló. Intenta qué, te advierte, prevenir, guarda. Ella dio un paso adelante, despacio, como si cada movimiento fue calculado. Pero padre, no puedes salvarme, y no puedes salvarlo. Ella entró en la iglesia, caminó hacia el confesionario, abrió la puerta, entró, yo todavía estaba, sin saber qué hacer, pero entonces escuché su voz, bajo, susurro, ven padre, necesito terminar, fin. Caminé hacia el confesionario, entré, me arrodillé, y por primera vez en 12 años tenía miedo de escuchar. Padre, ¿dormiste? No, yo tampoco. Ella hizo una pausa, respiró hondo, me quedé toda la noche pensando, hablando todo, cada detalle, cada paso, cada palabra necesitaría decir. Elena, todavía puedes parar, todavía hay tiempo. Ella se rió, bajo, amargo, no hay tiempo padre, nunca ha habido. Da cameo. Ella se enderezó,
Escuché el sonido del cepillado de tela en la madera. Escuché su aliento más lento, más controlado. Necesito decirte la verdad completa. Esperé, porque sabía que no había nada que pudiera decir para detenerlo. Rafael no es solo mi hermano. Él es especial. Especial como, tiene una condición, desde la infancia, una condición que lo hace, no sientas empatía, no te sientas culpable, no sientas remordimiento. Mi sangre se congeló. Ella estaba describiendo un sociópata. ¿Y le pediste ayuda? No pregunté. Se ofreció. Ella hizo una pausa. Cuando le conté sobre Mark, cómo me sentía atascado, cómo no podía salir, él dijo, puedo resolverlo para ti. Y tú aceptaste, no de inmediato. Al principio, dije que no. Era una locura, que no podía hacer eso. Pero luego me di cuenta de que tenía razón, que no había otra manera, que iba a pasar el resto de mi vida muriendo por dentro si no hacía algo. Ella respiró hondo. Y luego, estuve de acuerdo. Había algo terrible en esa confesión. No era el acto en sí, era la frialdad, la forma en que describió todo como si fuera una solución, un problema resuelto. ¿Y cómo planeas hacer esto? Ella guardó silencio por unos segundos, como si estuvieras decidiendo cuánto podrías revelar. Veneno, algo lento, algo que parece natural. Mi estómago rodó. Marcos tiene una historia de problemas cardíacos en la familia. Si muere de ataque cardíaco, nadie sospechará. ¿Y el veneno? Rafael se las arregló. No me preguntes cómo. Tiene contactos. Las personas que hacen cosas. Personas que hacen cosas. Qué frase tan terrible. ¿Y cuándo? Ella hizo una pausa. Escuché su aliento acelerar. Solo un poco. Esta noche. En la cena. Esta noche. Se fueron solo horas. Elena, por el amor de Dios, no hagas eso. Ella estaba en silencio. Un largo y pesado silencio que me ahogó. Ya puse el vino, sacerdote. El vino que beberá esta noche, mientras brindamos por nuestros 10 años juntos. Mi mundo colapsó. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí, esta mañana, mientras dormía. Ella hizo una pausa, y esta noche, todo ha terminado. No pude respirar, no pude pensar. Mi mente gritó, pero mi boca no era sonido. Elena, no puedes. Puedo, padre, y lo haré. La frialdad en su voz me cortó como una cuchilla, porque pasé 10 años de mi vida fingiendo, 10 años sonriendo, 10 años muriendo por dentro, y hoy finalmente seré libre. Ella se levantó, despacio, como si tuviera el peso de 1000 vidas. Gracias por escucharme, padre. Sé que fue difícil para ti. Elena, no puedo dejarte hacer eso. Ella hizo una pausa. Por un segundo pensé que ella reconsideraría, pero luego ella dijo algo que me hizo darme cuenta de que no hubo retorno. No tienes otra opción, padre, porque si dices, rompes tu voto, y si rompes tu voto, lo pierdes todo. Ella tenía razón, y ella lo sabía, pero te daré una oportunidad, una sola oportunidad. Mi corazón aceleró. ¿Qué oportunidad? Si puedes convencerlo de que no beba el vino, vive. Si no puede, él muere. Ella abrió la puerta confesional, salió, y antes de irse, se volvió hacia mí por última vez. Pero padre, no puedes decir por qué. No puedes decir que el vino está envenenado, porque si dices, lo sabré, y Rafael lo sabrá. Ella sonrió, una sonrisa fría, calculada, y luego, tendremos que resolver esto de otra manera, y ella se fue. Me quedé allí, solo, sentado en el confesionario, sintiendo el peso de mi propia impotencia. Ella me dio una oportunidad, pero fue una oportunidad imposible. ¿Cómo podría convencer a Mark de no beber el vino sin decir por qué? ¿Cómo podría guardarlo sin romper la confidencialidad? Y si rompiera, ¿qué harían ella y Rafael? Pasé todo el día tratando de encontrar una respuesta. Llamé a la parroquia de Marcos, dejé un mensaje, le pedí que viniera a verme. Urgente, pero él no respondió. Traté de ir a su casa, pero cuando llegué la casa estaba vacía, bloqueado. Regresé a la iglesia, me arrodillé. Yo dije, rogé por una respuesta, pero nada vino. Eran las 7 de la noche cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí, hola, silencio. Y luego una voz, masculino, frío, revisado. Padre, mi nombre es Rafael. Mi sangre se congeló. Mi hermana me pidió que llamara, para asegurarme de que entendieras las reglas. Entendí. Genial, porque sacerdote, si rompes la confidencialidad, lo sabré, y luego, tendré que tomar una decisión difícil. Hizo una pausa, y créeme, no quieres que tome esa decisión. La conexión cayó. Me quedé allí, solo, sosteniendo el teléfono, enorme. Rafael no era solo un hermano que ayudaba, era una parte activa. Él era la amenaza, y ahora, estaba atascado. Si lo dijera, Marcos moriría de todos modos. Si no contara,
Marcos moriría esta noche. No había salida. No había otra opción. Eran las 8 de la noche cuando escuché abrirse la puerta de la iglesia. Pasos lentos. Pesado. Marcos. Entró. Me miró. Y sus ojos eran diferentes. Más tranquilo. Más determinado. Padre, decidí. ¿Qué decidiste? Respiró hondo. Voy a enfrentarla. Esta noche. Mostraré el periódico. Exigiré respuestas. Mi corazón disparó. Esta noche. La misma noche planeaba matarlo. Marcos. No, no lo hagas hoy. Frunció el ceño. ¿Por qué? No pude decirlo. Solo, confía en mí. Espera. Solo otro día. Me miró. Sospechoso. Padre, ¿sabes algo? No respondí, porque no sabía qué decir. Y luego dijo algo que me destruyó. Ella quiere que beba vino con ella esta noche. Dijo que es especial. Se quedó para esta ocasión. Mi mundo colapsó. Ella ya lo había armado todo. Y iba a caer directamente en la trampa. Marcos, no bebas este vino. Frunció el ceño. ¿Por qué? Solo, no bebas. Me miró, confundido, sospechoso. Padre, ¿qué sabes? No respondí, porque si respondía, si me dijera, Rafael lo sabría. Y luego, algo peor sucedería. Marcos guardó silencio, así que lentamente, entendió. Ella te dijo no. No respondí. Ella vino aquí. Él confesó. Y el Señor, no puedes decirme. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Dios mío, ella realmente hará eso. Se arrodilló, justo ahí, en medio de la iglesia, y comenzó a llorar. Ella me matará, y yo, ni siquiera sé por qué. Me arrodillé a su lado, puse mi mano sobre su hombro. Marcos, no puedes beber este vino, por favor. Me miró, con ojos rojos e hinchados. ¿Y qué le digo? ¿Cómo explico? Digamos que no te sientes bien. Di nada, pero no bebas. Estaba en silencio. Luego asintió lentamente. Está bien, no voy a beber. Respiré hondo, aliviado. Pero luego, dijo algo que me hizo darme cuenta de que nada se resolvió. Pero, sacerdote, si ella quiere matarme, encontrará otra forma. El empresario encontró muerto en casa. La policía investiga la causa. El titular estaba en la primera página del periódico. Abajo, su foto. Marcos Almeida, muerto. Pero no fue Elena quien lo mató. Era él mismo. Pasé primera que mis manos temblaron mientras leía. Cada palabra me cortó como una cuchilla. Cada frase reorganizó todo lo que pensé saber. Marcos Almeida, de 42 años, fue encontrado muerto en su residencia el lunes por la mañana. La esposa, Elena Almeida, encontró el cuerpo al despertarse. Según fuentes cercanas a la investigación, hay evidencia de que la muerte puede haber sido causada por la ingesta accidental de sustancia tóxica. La policía espera un informe toxicológico. Ingesta accidental. Pero sabía que no era accidental. Y sabía que no era Elena. Fue mucho peor. Era el reflejo de la locura silenciosa, de una obsesión que creció en la oscuridad hasta que consume todo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondí con mis manos todavía temblando. «¿Hola? Padre, es Elena». La voz era diferente, trémula, roto, completamente diferente de la frialdad que había escuchado en los últimos días. «Elena, vi las noticias». Silencio. Un largo, pesado silencio, cargado de algo que no pude nombrar. «Necesito verte. Ahora. ¿Dónde estás?» «En la iglesia. Estoy en la puerta. Por favor, déjame entrar». Cuando abrí la puerta, ella estaba allí. Pero no era la misma mujer. Ella estaba deshecho. Ojos sueltos, rojos e hinchados. Ropa acosada. Ella estaba temblando. Estaba temblando tanto que apenas podía levantarme. Sus manos sostenían su propia ropa como si necesitara algo para anclar a la realidad. Entró sin decir nada. Caminó hacia el confesionario como un fantasma. Cada paso pesado, arrastrado. Entró, a arrodillarse, y comenzó a llorar. No era un grito contenido, fue un grito desesperado, profundo, gutural, como si se derrumbara por dentro, como si todas las paredes que había construido durante años finalmente se arruinaron. Entré en el otro lado. Me arrodillé y esperé, porque en ese momento no había palabras. Solo ese grito que llenó cada rincón de la iglesia. «No lo maté, sacerdote». La voz salió, entre sollozos. «Lo juro, no maté. Lo sé». Ella dejó de llorar. Estaba en silencio, como si no creyera lo que había escuchado. «¿Sabes? Lo sé, porque entendí todo mal desde el principio». Respiré hondo, porque necesitaba decir eso. Necesitaba saber de ella la verdad completa. «Nunca planeaste matarlo, ¿no?» Ella estaba en silencio. Entonces lentamente sacudió la cabeza. «No, nunca pude. Te estabas protegiéndote». Ella sollozó, fuerte, como si esas palabras hubieran liberado algo que se había atascado dentro de ella durante años. «Sí, me estaba protegiéndome. Y luego, finalmente,
Ella comenzó a contar la verdad completa, sin máscaras, sin frío, solo el dolor crudo de los que sobrevivieron. Hace 6 meses encontré un cuaderno, escondido en su cajón, en la oficina, detrás de algunos documentos antiguos. Ella hizo una pausa, respiró hondo, como si cada palabra costara un pedazo del alma. Eran notas, planes, fechas, disas. Todos notaron con esa letra ordenada, la misma letra que solía escribir entradas de amor para mí. Mi sangre se congeló. Estaba planeando matarme, padre, durante meses, tal vez años. Ella sollozó de nuevo, más fuerte ahora. Pensó que lo estaba engañando. No sé por qué. Nunca hice trampa. Nunca di la razón. Nunca miré a otro hombre. Pero él estaba obsesionado con la idea. Ella respiró hondo, tratando de controlarse. Al principio, pensé que era solo paranoia, que estaba estresado con el trabajo. Pero luego, así que comencé a encontrar otras cosas. ¿Qué cosas? Investigación informática, acerca de los venenos, sobre cómo simular accidentes, sobre el seguro de vida, cuánto tiempo lleva un cuerpo a encontrar. Ella hizo una pausa, y me di cuenta de que no era una paranoia, era un plan real, detallado, calculado. ¿Y Rafael? Rafael no es mi hermano. Le mentí al señor. Lo siento. Hizo una pausa, avergonzada. Rafael es un investigador privado. Lo contraté cuando descubrí el cuaderno. Le pedí que me ayudara, para averiguar qué tan lejos estaba dispuesto a ir Mark, para tener pruebas, saber si me estaba volviendo loco o si era real. ¿Y se enteró? Sí, Marcos había comprado veneno a través de Internet. Había probado dosis en gafas vacías, tratando de calcular la cantidad exacta. Había planeado todo para nuestro aniversario de bodas, 10 años juntos, y me iba a matar. Ella comenzó a llorar de nuevo. 10 años, padre, 10 años de mi vida a su lado, e iba a terminar todo así. Cáreme, Dios mío, todo estaba invertido. Ella no era la asesina, era la víctima, y yo había juzgado todo mal. Entonces, ¿por qué viniste a decirme todo eso? ¿Por qué fingiste que estabas planeando matarlo? Ella respiró hondo, como si estuvieran reuniendo fuerza para decir algo que nunca había dicho antes, porque necesitaba que alguien lo supiera, necesitaba que alguien escuchara. Si algo saliera mal, si pudiera, ella hizo una pausa. Necesitaba al menos una persona en el mundo para saber la verdad, que no estaba loco, que no estaba inventando. Eso era real. Ella limpió las lágrimas con el dorso de su mano, y el confesionario era el único lugar donde podía hablar sin que nadie me juzgue, sin nadie me llamó loco, sin nadie que dijera que estaba exagerando. ¿Y el vino? Dijiste que pusiste veneno en el vino. Mentí, nunca puse nada, pero sabía que lo había puesto. Rafael se enteró, vio a Marcos haciendo, grabó, todos hemos documentado. Ella hizo una pausa, iba a cambiar las copas. En el último minuto, durante la cena, iba a hacerle beber la copa envenenada que me preparó. Era defensa propia, creo. Su voz era débil, insegura. Pero padre, no pude. Mi corazón disparó. ¿No lo hiciste? No. ¿Por qué? Porque no podía ser como él. No podía convertir el monstruo que quería que yo era. Ella lloró de nuevo. Pero ahora era un grito diferente. No fue desesperado, fue alivio, fue dolor, todo estaba juntos. Cambié el vino, jugué, puse otro, limpio, sin nada. Pensé que si tomara el veneno él se rendiría, que se daría cuenta de lo que estaba haciendo, que él sería el hombre que conocía nuevamente. Entonces, ¿cómo murió? Silencio, un silencio largo, pesado y sofocante. Bebió antes de la cena, solo. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? Antes de la cena. Mientras ordenaba la mesa, fue a la cocina y bebió un vaso. Del vino se envenenó. Ella respiró hondo, temblando. Creo que quería probar. Mira si estaba trabajando, si la dosis era correcta, o tal vez estaba confundido. Tal vez olvidó qué botella era cuál. Ella hizo una pausa. O tal vez vio en lo que se estaba convirtiendo y decidió terminar todo. Suicidio. No fue asesinato, no fue una defensa, fue destino. O tal vez remordimiento, o tal vez locura, una muerte causada por la trampa que construyó. ¿Y no le dijiste nada a la policía? No puedo, porque si te digo, tendré que explicar el cuaderno, el investigador, su plan, las grabaciones, y luego pensarán que lo fue. Ella tenía razón. La policía nunca creería. Para ellos, se vería como el plan perfecto de una esposa que quería deshacerse de su esposo. Rafael me aconsejó que me callara, dejar que la policía complete lo que quiero, y eso es lo que hice. ¿Y qué dijo la policía? Dijeron que fue un accidente, que probablemente confundió algún producto de limpieza con la medicina, o que tomó algo equivocado. Ella hizo una pausa. Ni siquiera investigaron bien.
Pensaron que era solo otro accidente doméstico, y yo no lo arreglé. Simplemente estuve de acuerdo con todo. ¿Te sientes culpable? Ella estaba en silencio. Un silencio largo y reflexivo. Sí y no. Me siento culpable de pensar en hacerlo, porque planeaba cambiar las copas, porque era, incluso por un segundo, que murió. Ella respiró hondo, pero también me siento aliviado, y eso me hace sentir aún peor. Ella se levantó, despacio, como si tuviera el peso de 1000 vidas. Gracias por escucharme, padre, por no juzgarme, por solo estar aquí. Elena, necesitas ayuda, necesitas hablar con alguien, un terapeuta, alguien que puede ayudarte a procesar todo esto. Lo sé, Rafael ya me ha dicho a alguien. Comenzaré la próxima semana. Ella despejó las lágrimas, trató de recomponer. Padre, ¿puedo hacerte una última pregunta? Por supuesto. ¿Crees que Dios perdona a las personas que pensaron en matar, incluso si no lo han hecho? No sabía qué responder, porque no sé si crees que es un pecado, o si solo lo haces. No sé si el deseo de sobrevivir, incluso a través de la muerte de otro, es reprensible, o si es solo humano. Creo que Dios entiende la desesperación, y Él entiende el miedo, y entiende que a veces nos colocan en situaciones en las que no hay una opción segura. Ella asintió, despacio, como si esas palabras trajeron algo de consuelo. Ella abrió la puerta confesional, salió, y antes de irse, se volvió hacia mí por última vez. No era un monstruo, ¿sabes? Al principio él era amable, cariñoso, atento. Ella hizo una pausa, pero algo ha cambiado. No sé qué. Tal vez funcione, tal vez la presión, tal vez algo dentro de él siempre ha estado allí, solo esperando salir. Miro el piso, y me pregunto, si me hubiera dado cuenta antes, si hubiera hablado con él, si hubiera hecho algo diferente, ¿todavía estaría vivo? No es tu culpa, Elena, lo sé, pero eso no lo hace más fácil. Y ella se fue. Me quedé allí, solo, sentado en el confesionario, pensando en todo lo que había sucedido. Se arrodilló con calma, sin una lágrima en los ojos. Sus palabras parecían frías, casi ensayadas, pero cada una escondió una herida profunda. Cuando reveló lo que le había hecho a su esposo, el aire de la iglesia se detuvo, pero ella no había hecho nada. Ella solo sobrevivió, y esta supervivencia costó todo. En los días siguientes, seguí las noticias. La policía concluyó que era una muerte accidental, ingestión de sustancia tóxica, probablemente confundida con medicina o suplemento. Caso cerrado, sin una investigación profunda, sin sospechas. Elena no fue investigada, no fue llamado a testificar más allá de la cuenta inicial. Ella era la viuda desconsolada, la esposa en estado de shock. Nadie la sospechaba. Ella vendió la casa 3 semanas después. Ciudad cambiada, lejos, en algún lugar donde nadie la conocía, donde nadie sabía de la historia, donde ella podría comenzar de nuevo. Nunca lo volví a ver, pero a veces lo pienso. Pienso en el peso que lleva, el secreto que solo los dos y Rafael lo sabemos. Pienso en las noches en que debería despertarse sudando, recordando esa botella de vino, recordando el plan que hizo, recordando cómo todo podría haber sido diferente. Creo que si ella logró reconstruir su vida, si ha podido volver a confiar en alguien, si pudieras amar sin miedo, y pienso en Mark, en el hombre que todos pensaban que era bueno, en el atento esposo, en el respetado empresario, en el hombre que planeaba matar a su propia esposa, Antiquita Sir, y me pregunto, ¿cuántas personas a nuestro alrededor llevan secretos como ese? ¿Cuántas Helenas existen, atrapadas en bodas que parecen perfectas, pero son arrestos de vidrio, hermoso por fuera, sofocando por dentro? ¿Cuántos hitos hay, escondidos monstruos detrás de los gestos amables, de regalo y románticos? ¿Cuántas parejas duermen una lado a lado todas las noches, pero viven en mundos completamente separados? ¿Cuántas personas fingen amar cuando realmente sobreviven? Nunca lo sabré, porque estas historias mueren aquí, en el confesionario, entran en la cuadrícula de madera y se atascan dentro de estas paredes, dentro de mí, pero viven en mí. Cada palabra, cada silencio, cada confesión, los llevo a todos, y lo llevaré al final. Hay noches en las que me despierto sudando, soñando con esa voz fría, con ese plan, con ese vino envenenado. Hay noches en las que me pregunto, ¿qué pasa si ella lo había hecho? ¿Qué pasa si ella había intercambiado las tazas? ¿Y si ella lo hubiera dejado beber? ¿Sería asesinato? ¿O sería una defensa? ¿Sería un pecado? ¿O sería supervivencia? No sé, y tal vez nunca sepa, porque la línea entre la víctima y el villano es tan delgada que a veces desaparece por completo. Unas semanas más tarde recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre.
Abrí con tremendas manos. Dentro, una hoja de papel y una sola frase escrita a mano. Gracias por enseñarme que pensar no es lo mismo que hacer. H. Doblé el papel. Me mantuve en el cajón, junto con todas las otras cosas que no puedo tirar, pero no puedo mirar a menudo. Y recé por ella. Recé para encontrar la paz. Recé para que el peso de esos días no lo consumiera. Recé para que ella pudiera perdonar a sí misma. Porque, al final, este es el perdón más difícil de lograr. El confesionario es un lugar extraño. Aquí es donde la gente viene a buscar absolución, pero eso no siempre es lo que encuentran. A veces encuentran solo escucha, alguien que no juzga, alguien que solo escucha, alguien que lleva durante unas horas el peso que ya no pueden transportar solos, y tal vez eso es lo que Elena necesitaba, no de perdón, pero de alguien que lo sabía, alguien que entendió, alguien que no la llamó loca, o víctima, o asesino. Solo alguien que escucha, y escuché. ¿Cómo escucho a todos? Porque eso es lo que hago. Escucho, llevo, y nunca revelo. Incluso cuando el silencio duele, incluso cuando el peso es insoportable, incluso cuando sé que podría haber cambiado algo, mantengo el silencio. Porque eso es lo que juré que hago. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando estoy solo en la iglesia vacía, me pregunto, ¿es la virtud de silencio? ¿O puede el silencio? ¿Puedes matar? Al guardar estos secretos, ¿estoy protegiendo a las personas? ¿O solo estoy alimentando la oscuridad que ya existe dentro de ellos? No sé, y esta duda me persigue todos los días. Y cada vez que veo a una pareja sonriendo en la calle, me pregunto, ¿qué se esconden? Cada vez que escucho una confesión, me pregunto, ¿qué más no se está diciendo? Cada vez que cierro la puerta confesional, me pregunto, ¿lo hice lo suficiente? Porque aprendí en estos 12 años que la gente nunca lo cuenta todo. Siempre hay algo más profundo, algo más oscuro, algo que ni siquiera quieren admitir. Y yo también llevo eso. Elena nunca regresó, pero todavía rezo por ella. Cada tarde, rezo para que encuentre paz. Rezo para que pueda reconstruir su vida lejos de aquí. Rezo para que algún día realmente pueda amar, sin miedo, sin máscaras. Y rezo para que nunca necesite vivir con terror dormido con alguien que quiera su muerte. Y yo también rezo por Marcos, porque al final, también fue una víctima, víctima de su propia locura, de la obsesión misma, del mismo veneno que él mismo creó. No era un monstruo desde el principio, se convirtió en uno, poco a poco, pensado en el pensamiento, hasta que N.N. no se quedó del hombre que era, solo la sombra de lo que podría haber sido. Esa noche, la noche en que todo terminó, cerré la puerta confesional. Eliminé las velas una por una, cerré la iglesia, y caminé a casa bajo la buena lluvia. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, solo nubes pesadas y el sonido constante del agua golpeando el piso, pero sus palabras todavía me persiguen hasta el día de hoy. No lo amaba, ni siquiera al principio. Realmente me ama, y yo nunca lo amé. Algunas mentiras son más amables que la verdad, y lo peor de todo, Padre, ¿crees que una persona puede destruir a otra solo porque existe cerca de ellos? No sé la respuesta. Quizás sí, tal vez no. Quizás la destrucción no proviene de un acto, pero de miles de pequeños actos, 1000 pequeñas mentiras, 1000 pequeños silencios. Y cuando note, no hay nada más para salvar, solo ruinas. Y la pregunta eterna, ¿quién destruyó quién? Elena está viva, en algún lugar. Reconstrucción. Marcos está muerto, enterrado, olvidado, y estoy aquí, llevando este secreto. ¿Cómo llevo a todos los demás? Porque eso es lo que hago. Escucho, llevo, y nunca revelo, nunca. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía veo esa escena. La botella de vino en la mesa, las 2 tazas, el plan perfecto, y su mano llegando al vidrio equivocado. El vaso él mismo envenenó, el destino que se cierra como una trampa. Y me pregunto, ¿era justicia? ¿Era la oportunidad? ¿Fue Dios? ¿O fue simplemente la vida devolviendo lo que plantó? No sé, y nunca lo sabré. Te decía que algunos secretos nunca mueren. Ellos solo esperan, en la oscuridad, en silencio, dentro de nosotros. Y cuando cae la noche, cuando todo se tranquiliza, regresan, susurro, recordando, nunca dejándonos olvidarnos. Esta noche cerré la puerta del confesionario, pero sus palabras todavía hacen eco dentro de mí, y se ecularán para siempre, porque algunos secretos no se pueden borrar, no se pueden liberar algunos pesos, algunas voces, nunca se callan, simplemente se quedan allí, espera, en silencio.